usted? Bien, bien. Parece que cambió la versión del Google Meet. Bueno, se ve un poquito diferente. Bien, ¿en qué estábamos? Temas del famoso motor. Muy bien. Nos vamos a seguir auxiliando con las laminitas. Hay algunas cosas que sí las vamos a tener que escribir a mano. Me refiero yo, para sacar algunas constantes que por ahí andan brincando o que están apareciendo en nuestros temas. Nos hemos enfocado, como lo han notado, al tema de la función de transferencia y de distintos sistemas físicos. Uno de ellos, pues ya comentábamos, el eléctrico, lo conocemos muy bien. Déjenme desconectar acá el audio. Alguien tocó, ¿verdad? Sí. Listo. Ya está dentro. Entonces, déjenme ver, tenemos aquí un calendario y entramos. Google Meet. Esto nada más para ver que estamos monitoreando. Listo. No es para otra cosa. Ahí está. Bien. Entonces, ¿dónde quedó el documento? ¿Dónde quedó? ¿Teoría del control? Sí. De acuerdo. Vamos a regresar a estos temas. Ahora me cambiaron aquí está la función de presentar. Qué curioso. Listo. Estamos, como les comentaba, estos temas se veían en teoría del control porque pues, hay muchos elementos que se utilizan. Hoy vamos a ver uno de ellos, ¿sí? Entonces, habíamos llegado hasta aquí. Vamos a ver aquí, aprovechando este diagramita que ya tiene esto que tiene esta parte, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esto es el principio de un motor. O sea, así están construidos internamente. Este tiene la función de generador, o sea, este es al revés. Si movemos esta espira dentro de este campo, se induce una corriente. Y aquí está la ecuación que norma este comportamiento. Vamos a ver si tenemos el caso del motor, por qué se funciona al revés. Vean, aquí tenemos unos contactos, ¿sí?, que giran con el eje. De forma simplificada, se ha conectado una espira de alambre de cobre, ¿sí? Acá al final cierra, como está aquí, ¿sí? Cierra, regresa y se conecta a al otro conector, algunos les llaman delgas, conectores o delgas. Por ahí yo les había mostrado mi motor de corriente directa. Este es un motor de 12 volts, tiene acoplado su bomba. Sin embargo, si abrimos nosotros este motor, vamos a darnos cuenta de que no tiene dos contactos, sino tres, y que no tiene nada más una espira, sino que tiene un conjunto de tres espiras o tres bobinas, o sea, N espiras por bobina. Entonces, con la intención de que se logre un poco más fuerza o torque. Cuando nosotros aplicamos una corriente en esta espira, ¿sí?, aquí se está aplicando la corriente, resulta que
al estar esta espira dentro de un efecto de un campo magnético, se genera un movimiento. Hay un principio por ahí, ¿no? Si tenemos un conductor dentro de un campo magnético, si le aplicamos una corriente, hay un movimiento en ese conductor, es el principio motor. Y al revés, si nosotros aplicamos un voltaje, más bien movemos una espira que se encuentra dentro de un campo magnético, por el hecho de moverla dentro de ese campo, se genera una corriente. Se genera una corriente y es el principio del generador. Entonces, una misma máquina la podemos utilizar como motor o como generador, ¿sí? A este motorcito, si nosotros, en lugar de que mueva la bomba, tenemos la forma de que gire, nosotros vamos a poder leer en sus terminales un voltaje inducido mientras esté en movimiento el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, la misma máquina la podemos utilizar, al menos con este tipo de configuración, como un motor o como un generador. Lo movemos, generamos corriente. Le aplicamos voltaje y como consecuencia de una corriente, se genera el efecto motor. ¿Sí? Entonces, en la realidad, el motor más simple es por medio de una espira. La realidad es que se generan N espiras y a veces, seguramente este tiene cinco bobinas, o sea, cinco grupos de espiras internamente. Claro, al menos se necesitan 2 conexiones por bobina, entonces luego tenemos conectores de este tipo. Pues aquí viene lo que se llama delga. Esta parte que está punteada es la conductora. Estas escobillas tienen contacto con la superficie y a través de estas se les hace llegar la corriente. La cuestión es de que siempre tenemos energizada una bobina. Ahora pensemos de que no es una espira, es una bobina, y como se da el efecto de torque, luego se energiza otro par y por la inercia sigue girando otro par y se mantiene este giro. En el caso de un generador, lo que vamos a obtener es un voltaje que va a depender de la intensidad del flujo magnético, o sea, aquí entre estos dos imanes hay un campo magnético y dependiendo de la calidad de los imanes, vamos a tener más o menos intensidad de campo magnético. Vean que aquí la fórmula dice que no depende de que este sea variable. Por eso podemos tener imanes permanentes en lugar de un campo variable, hablando de corriente directa o continua. Este flujo es constante y si nosotros movemos el rotor a una velocidad angular, vamos a tener cierto voltaje generado o inducido. Vean que aquí hay una constante. Esa constante depende de las condiciones o de las propiedades físicas de esta bobina. Como les decía, esta es una espira única, no es la más óptima. Lo correcto es tener bobinas y varias en este rotor. No sé si pudiéramos abrir un motor por ahí que tengamos de utilería. Bueno, lo vamos a buscar y abrimos y vamos a mostrar las bobinas. Las bobinas cómo están internamente. La cuestión es que esta ecuación es propia para un generador. Entonces vean de qué depende nuestro voltaje. Depende de la constante de la máquina. Una vez construida la máquina, no podemos cambiar esta constante. Significa que va a depender de cuántas líneas en paralelo o conductores hay en el rotor, principalmente. Vamos a dedicarle una sesión, seguramente el martes, para ver con detalle a qué se refiere esta constante.
La cuestión de que esta constante depende de la forma en que está construida la máquina, ¿sí? Principalmente el rotor. Luego tenemos un elemento que es la velocidad. Pues entre más, bueno, aquí podemos ver que este voltaje depende de aquí. Si nosotros tenemos una máquina con un campo magnético físico, el flujo es físico. La constante de la máquina es física. Es lo único que queda que podemos variar, pues la velocidad. Si nosotros movemos a cierta velocidad, pues vamos a tener una amplitud de voltaje específico. Si movemos esto a más velocidad, vean que es directamente proporcional. Significa que entonces vamos a tener un voltaje de salida mayor, ¿sí? Para una espira individual, generalmente el voltaje de salida es así, ¿sí? Y eso por la forma en que están construidos los contactos, ¿sí? Esto hace que tengamos una señal, digamos, senoidal, pero en lugar de completar con el ciclo negativo, como se invierten los contactos, se vuelve a tener otro semiciclo positivo, ¿sí? Si nosotros tenemos más de una bobina, entonces la señal que resulta o el voltaje que resulta es de este tipo, ¿sí? Es como si estuvieran contribuyendo varios ciclos positivos y se suaviza más la salida del voltaje. No deja de tener un rizo, pero pues esto fácilmente se puede resolver con un regulador, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, muestran un generador que tiene, aquí por ejemplo el verde con el verde es una bobina, amarillo con amarillo, rojo con rojo y azul con azul, rosa con rosa, naranja con naranja. La cuestión es de que esto está girando y siempre se tiene contacto de las terminales de una bobina con la intención de generar una señal pulsante. ¿De acuerdo? Eso con respecto al generador. Vamos a ver si aquí mismo viene el motor. Si nosotros vemos, o sea, es el mismo elemento, nosotros partimos de que bueno, aquí aprovecho para decirles que para generar corriente alterna se usan solamente contactos diferentes, o sea, separados. Aquí tenemos contactos en donde siempre tenemos energizada una bobina, pero cuando da un giro completo, se invierte la polaridad. Entonces, por eso es que tenemos estos pulsos positivos. Pero si tenemos constantemente tomando la electricidad que se genera de esta forma, sin que haya la conmutación, vamos a tener una señal alterna. Entonces, la única diferencia para generar señal alterna son los contactos. Bueno, vean, inclusive aquí está el simbolito de alterna, son los contactos porque de esta manera no se invierte la señal. O sea, si esto empieza siendo positivo y luego baja, por el hecho de que pasó hacia acá la espira, pero luego sigue hacia abajo, entonces vamos a tener un voltaje negativo. Este voltaje inducido depende del número de vueltas y también depende del flujo magnético. En nuestro caso, pues va a ser una constante el flujo magnético, va a ser flujo nada más. Bien, pero ¿qué pasa en el caso del motor? En el caso del motor, bueno, aquí tratan de representar un motor con N cantidad de bobinas. A ver si es por acá. Listo. De alguna manera se está representando un rotor. Vean que si nosotros tenemos puro alambre, o sea, es una bobina de alambre, que va a estar conectado en en algún par de contactos, realmente de forma eléctrica tenemos que hay una bobina, ¿sí? Hay una bobina de la armadura, hablando de la armadura, y como es un alambre, vamos a tener una resistencia
de esta bobina. Son los dos elementos que juegan aquí, hablando de motor. Ahora, como les comentaba, esto debe estar girando o esto debe estar dentro de un campo magnético. A veces el campo magnético en motores más grandes no es fácil tener imanes permanentes de gran tamaño para tener un motor más o menos de dimensiones ya para uso rudo. Entonces, lo que se hace es que en lugar de tener imanes permanentes, dentro de la carcasa, vean, aquí están los polos de los imanes, pero no son imanes permanentes. Estos son electroimanes. Y entonces, para hacer un electroimán, ustedes ya saben, hay que meterle una bobina aquí, hay que alambrar esto en el sentido correcto, de tal manera que aquí se arme un campo magnético con polaridad norte-sur, o sea, que atraviese nuestro rotor que va a estar aquí en medio. Entonces, hay dos formas de hacer este campo magnético: por imanes permanentes, que generalmente es en motores chicos, o con un electroimán. Este circuito de aquí se refiere a este campo. La F viene de campo en inglés. Entonces, lo mismo, tenemos un alambre, tenemos una bobina, tenemos aquí la continuación de la bobina para poder formar este campo que va a cruzar de forma paralela, o sea, aquí va a haber líneas de campo magnético. Acuérdense que esto vimos en los primeros circuitos magnéticos, ¿sí? En donde tiene una reluctancia, en fin, de tal manera que aquí hay una intensidad de campo magnético. Este circuito solito, lo estamos representando aquí. Y nos dice, claro, para generar este campo magnético necesitamos aplicarle un voltaje, como se llama EF. La bobina tiene una resistencia y además tiene una inductancia. Y como consecuencia, por ser un circuito cerrado, pues esto por aquí circula una corriente de campo. Nosotros podemos, déjenme regreso tantito, podemos representar esta ecuación como el voltaje de campo es igual a la caída en la resistencia más la caída en la bobina, ¿sí? O sea, resistencia por corriente, la inductancia por la derivada de la corriente de campo con respecto a T. Ahora, esto nos va a generar un flujo magnético que va a depender de la constante de la máquina, de esta parte, por la corriente. Hasta aquí, esto es un circuito eléctrico, y bien nosotros podemos calcular esta corriente simplemente reemplazando S por la derivada, luego nos queda L, IF y R por IF. Si lo que me interesa es IF, entonces IF entre EF va a ser igual a ¿qué? A 1 entre R más SL. ¿Sí? O sea, es fácil, aquí lo podemos despejar transformando esto a Laplace. La respuesta corriente entre voltaje va a ser igual a 1 entre R por SL y F. Perdón, SL, porque el IF es el que estamos despejando. ¿Sí? Si aquí despejamos, factorizamos I, que multiplica a RF más SLF, esto va a ser igual a F. Si quiero I de campo entre EF, esto pasa dividiendo y queda R entre más SLF. Este es uno de los circuitos. ¿Qué sucede si nosotros tenemos un... Ahora, observen que este circuito es independiente de este, ¿eh? Lo pintan, esta es la forma de representar un motor controlado por campo. Pero ¿qué sucede si el campo está formado por imanes? Finalmente tenemos un campo magnético constante.
pero este circuito no aparece. Este circuito no está cuando estamos hablando de imanes permanentes. El flujo sí. Supongamos que aquí hay dos imanes, como luego sucede en estos motores. Ah, bueno, el flujo está, aquí está, pero no depende de una corriente, ¿sí? Simplemente tenemos el efecto de los imanes o del material magnético. Pero ¿qué pasa con el rotor? Hablando del rotor, tenemos la bobina, tenemos la resistencia de bobina y tenemos una corriente de bobina. Me parece que aquí tenemos la ecuación. Déjenme ver. Generador. Bueno, de la misma manera, aquí vamos a tener una ecuación que si tomamos como referencia esta, sería el voltaje de armadura va a ser igual a la resistencia de armadura por la corriente de armadura, primer elemento, más la bobina de la armadura por la derivada de la corriente de armadura con respecto al tiempo. O sea, es una ecuación exactamente como esta, nada más que aquí vamos a utilizar un voltaje con el que vamos a alimentar y estos elementos, la función de transferencia va a ser exactamente igual. Déjenme ver si está por aquí. Vean, este es otro ejemplo de cómo se representa la parte de un motor. Aquí tenemos el voltaje que aplicamos a la armadura, este VI. Tenemos la bobina de la armadura y la resistencia. Lo que se tiene aquí es solamente la representación de que esto es un motor. Vean, aquí tenemos el circuito de campo, pero nos dicen que el flujo es constante. Claro, no importa si es electroimán o un imán. La cuestión de que este elemento es necesario para que se produzca el movimiento. Sin embargo, no forma parte del circuito. ¿Qué tiene acoplado este motor? Aquí nos dan a entender que este es un eje y este se está moviendo a una velocidad omega. Y este eje tiene acoplado una fricción y una masa. Vean lo que tenemos aquí. Vean. Aquí está la función de transferencia. Si nosotros analizamos solamente el circuito eléctrico, ¿sí? Vamos a suponer que no está este más menos eje. Ese lo vamos a considerar en un rato. Primero vamos a considerar que tenemos solamente la bobina, la resistencia, el voltaje y la corriente de armadura. Si es así, tenemos esta ecuación. Voltaje de entrada, por esto me da la corriente de armadura. Ahora, esto que tenemos aquí adentro se le llama función de transferencia, pero solamente de esta parte eléctrica. Aplico un voltaje y a través de esta ecuación se genera una corriente. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, sí es posible. Acá lo tenemos. Si yo tengo esta malla, puedo decir que voltaje de armadura es igual a la corriente de armadura por la resistencia de armadura más la inductancia por la derivada de la corriente de armadura con respecto al tiempo. Si yo tengo esta ecuación, me voy a ir un poquito arriba, que es donde la vez pasada ya lo habíamos sacado. Nada más déjenme ver un circuito de este tipo para que se vea rápido. Creo que está por aquí. No. Un poquito por aquí. Vean. Esto. Esto es exactamente lo mismo sin tomar en cuenta el capacitor. Sin tomar en cuenta el capacitor. Si no está el capacitor, la función de transferencia nada más se acota a esto y entonces mi respuesta corriente en función del voltaje va a ser igual a 1
entre SL más R. ¿Sí? Entonces, aquí están los tres elementos. Sin embargo, en el motor no existe el capacitor, por lo tanto, nosotros nada más podemos, va de nuevo aquí, donde estamos, nosotros nada más tenemos la inductancia y la resistencia. Esta ecuación o esta parte de aquí nada más viene de poner IA entre DI, ¿sí? Es igual a 1 entre SLA más RA. Ya lo habíamos comentado que se despeja, esta es la respuesta, la corriente es la respuesta, BI es la excitación, así se le llaman los sistemas de control. Y esto lo podemos representar así, con un bloquecito. Ahora, hay una ecuación, no sé si venga por aquí, aquí está, que dice que el torque va a ser igual a una K, que es la constante de la máquina, multiplicada por la corriente A y multiplicada por el flujo. Nosotros, si hablamos de un electroimán o de un imán permanente, resulta que este es constante, el flujo. Por lo tanto, podemos ponerla en otra constante que involucre también la K1 y se le llama KT. Esta KT está involucrando la constante de la máquina más el flujo constante. Entonces tenemos que se va a generar un torque, aquí hay una fuerza, vean, aquí estamos aplicando una corriente a través de los contactos, viene aquí la corriente, como la corriente es perpendicular al flujo magnético, se genera este torque F o fuerza. En este punto es perpendicular, por eso es una F. Sin embargo, el movimiento continuo nos da, y vean, hay un efecto arriba y uno abajo. Cuando llega a dar el siguiente giro, nuevamente aparece la fuerza arriba y abajo, y esto hace que esto se mantenga girando. ¿Sí? El principio está aquí, ¿no? Esta es la ley o el principio de Lorentz. Dice, tengo un imán, está cruzando aquí un flujo magnético. Si aplicamos una corriente, este se va a desplazar. Requisito, la corriente debe ser perpendicular al campo magnético. En donde sea paralelo, como en estos pedazos de alambre, aquí no hay efecto del torque o del movimiento. El efecto se da sobre esta espira o este pedazo de alambre que está en perpendicular, en forma perpendicular con intensidad de campo. Si nosotros lo acomodamos de esta manera, que gire sobre un eje, en donde los extremos del eje van a estar soportados por elementos con muy baja fricción y lubricados, pues provocamos que esto se mantenga girando. Aplicamos el voltaje y se mantiene girando. Bueno, entonces llegamos a esta otra ecuación. Vean, torque, que es mecánico, depende de una constante y de la corriente, lo que significa que entre más corriente, más torque. Y también significa que aquí tenemos otra función de transferencia. La respuesta es torque, la entrada es corriente y la función de transferencia es la constante. Por eso es que aparece aquí este elemento. La entrada es corriente, la respuesta es torque y aquí tenemos nuestra constante. Hasta aquí va otro bloque más del motor. Sin embargo, vean que el torque que se genera aquí mueve una fricción y una masa. Si nosotros nos regresamos acá arriba, a la clase de la vez pasada, en donde estuvimos viendo el modelado matemático, resulta que tenemos algo así. Vamos a suponer que ¿cómo le llaman aquí? La barra de torsión o la deformación de la barra es despreciable. Entonces vean que de aquí para acá es muy parecido a lo que tenemos en el modelo. Estamos aplicando un torque, este torque genera un movimiento angular, por lo
tanto una velocidad angular mueve una fricción, perdón, una masa que tiene una fricción. Significa que es esta ecuación sin esta de la deformación de la barra. Y les digo que ya en la práctica esto es muy pequeño, despreciable. Entonces tenemos esta ecuación. ¿A qué es igual la ecuación en términos de Laplace? Pues que TdS va a ser igual a JS omega más B omega. ¿Qué puedo despejar de aquí? Omega. Omega entre torque va a ser igual a 1 entre JS más B. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación es la que tenemos aquí. Solamente que no la han puesto. ¿Sí? Torque como excitación y omega como respuesta. Entonces, vean, si nosotros queremos completar esto, aquí estaría 1 entre SJ más fricción. Y entonces, tenemos otro bloque aquí. Les comentaba que todo conductor que está girando dentro de un campo magnético se induce en un voltaje. O sea, si yo pongo a girarlo, si es un motor, o sea, le aplico voltaje, por el hecho de ser un conductor que está girando, se genera un pequeño voltaje de signo contrario, ¿sí? Por eso dicen, hay un principio por ahí, este voltaje se genera y es contrario a la causa que lo produce, por eso es de polaridad invertida. Este voltaje también va a depender de una constante, porque depende de las condiciones de la máquina y de la velocidad. Entre más rápido, como esto es constante, esto también va a ser más rápido. Y se resta, porque esto está con polaridad contraria a la fuente, entonces lo tenemos que restar. ¿Qué es lo que estamos representando aquí? Nuestro voltaje de alimentación, nuestro circuito, nuestra corriente aplicada al mismo equipo y nos da un torque y este torque mueve la carga mecánica. Este sería el modelo del motor. Claro, aquí hay que reemplazar esto. Sin embargo, en algunos casos este voltaje es tan pequeñito que se desprecia también. O sea, no se niega que existe, pero a veces ya para cuestiones prácticas esto no se considera, a menos que nos especifiquen que sí. Ahora, si se dan cuenta, tenemos tres bloques en serie. Uno aquí, otro aquí, y este que no lo sustituyeron y que les digo que es 1 entre SJ más B, ¿sí? Y entonces aparece un término o un concepto, déjenme ir a la parte de arriba, que es el álgebra de bloques. Vean que tenemos tres bloques así. Esto, les digo, se va a ver muy, pero muy... espérenme aquí. Vean, otra vez lo mismo. Resistencia de bobina, inductancia, modelo del motor, circuito de campo si es que utiliza electroimán, la J y la fricción. Bueno, dentro del modelado, déjenme ver si está aquí a la mano. Dentro del modelado está un tema, es este. Nos dice, a ver, nuestra función de transferencia, que le podemos llamar GDS, va a ser igual a la relación de la salida a la entrada. ¿Sí? O sea, si yo me paro de este lado, YDS va a ser igual a GDS por UDS. O sea, estoy en este punto, es este por lo que tenga el bloque. Olvídense de estas dos porque esto causa ruido, pero así de sencillo, lo que entra multiplica el bloque y me da una respuesta. De esta forma, puedo decir que la salida entre la entrada, que no es otra cosa que despejarlo, es GDS. Esto de aquí debería estar aquí afuera.
Lo que debemos tener aquí adentro nada más es GDS. ¿Qué pasa? Aquí vienen el álgebra de bloques. De forma simplificada nada más lo vamos a comentar. Esta tabla es simple, la van a encontrar en cualquier libro de control. Siempre tienen sus reglas del álgebra de bloques. Y dicen, si yo tengo un bloque en cascada, o sea, en serie, en donde tengo una entrada A y una salida B, que a su vez la salida B es entrada de la función de transferencia 2 y tiene como salida C. Si yo tomo esta solita, la función de transferencia G1 es igual a B entre A. Y la función de transferencia de G2 es igual a C entre B. El ponerla, hay forma de demostrarlo, que esto es esto. O sea, lo que nos dicen es que dos bloques en serie los podemos reemplazar multiplicando sus funciones de transferencia y tomando como entrada la primera y como salida la última. Claro, desaparece B, ¿sí? Pero si yo tengo dos sistemas que están de esta forma relacionados, entonces puedo ponerlos de esta forma. Si tenemos dos bloques que están entrando a un bloque de suma o a un nodo de suma, pero condición que los bloques en la entrada estén conectados, significa que estos están en paralelo. Entonces, una forma de representarlos es como la suma de los dos bloques. Tenemos bloques en paralelo, entonces vean, aquí sale B, aquí sale C, viene B y C, y el resultado es D. Entonces, puedo representar con un solo bloque en donde la entrada va a ser A, la salida D, y desaparecen B y C, pero el bloque equivalente es la suma de las dos funciones de transferencia. Si tenemos, por ejemplo, un bloque, un nodo de suma, cuyo resultado me da B, o sea, A menos C es igual a B, y esta a su vez multiplica G, vamos a tener como resultado D. Pero me dice que yo también puedo poner esto equivalente si en lugar de poner el bloque aquí, pongo el nodo de suma después, pero tengo que multiplicar ambas entradas. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues aquí, en esta entrada, vamos a tener A por G1. Y luego aquí, C por G1. Se suman, es A por G1 más C por G1. Puedo factorizar G1 por A más C. Y eso es igual a D. Y aquí es lo que estamos haciendo antes. A más C, que me da B, lo multiplico por G1 y entonces a la salida tengo A más C por G y nos da D. O sea, esto es equivalente y esto nos sirve mucho cuando queremos reducir un sistema complejo. Aquí ya son algunas reglas un poquito elaboradas, por ejemplo, el mover este punto atrás del bloque, implica que tenemos que asegurar que no se altere, ¿sí? O sea, la C debe seguir siendo C y la D, D. No importa cómo movamos, pero ese movimiento tiene que asegurarnos que no se altere la salida. Esto en sexto se va a ver con más detalle. Aquí siguen las reglas del diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, si me brinco un nodo, tengo que dividir entre el nodo que me brinco. ¿Sí? O sea, esta B es aquí, pero si me brinco hasta acá, aquí es B por C. Perdón, aquí es C por G2. Por lo tanto, tengo que dividir entre G2 para que siga siendo B. ¿De acuerdo? En este caso, mueven el nodo antes de G2. Si estamos tomando la salida aquí, entonces vean que de aquí para acá es G1 por G2. Aquí, si movemos el punto A hacia atrás, tenemos que asegurar que en C tengamos G1 por G2. Entonces hay que multiplicar por este bloque. Esto, les digo, son las reglas principales. Afortunadamente, la que nos interesa ahora, es esta, la de la multiplicación.
Y también está la de la retroalimentación. Esa tiene una solución muy particular, no sé si venga aquí. Bueno, no viene. Aquí está, sí está. Si tenemos un bloque que va de izquierda a derecha y antes tiene una suma y tenemos una retroalimentación y llega este nodo de suma, el resultado de los dos es muy fácil comprobarlo, ¿eh? Si quieren después lo comprobamos, pero créanme que el resultado es el G1, que está en forma directa, entre 1 más menos, dependiendo del signo con que entra, si entra negativo es positivo, si entra positivo es negativo, el producto de los dos bloques. Entonces vean que esto ya no es una solución muy común, ¿sí? No es lo mismo el producto o la suma que tengamos uno retroalimentado. Ahora que lleguen a sexto se van a dar cuenta que este es un modelo muy importante porque este es el principio de los sistemas de control automático. ¿Cuál es el principio básico? La A es una referencia. Puedo decir, por ejemplo, 30 grados centígrados. Quiero un sistema que tenga 30 grados centígrados, 80 o 100, los que ustedes digan. Y entonces la respuesta de mi sistema es D. Acá lo fijo y aquí está la salida. O sea, aquí me tiene que dar los 30. Pero constantemente estoy tomando una muestra a través de un sensor y comparo qué tanto estoy lejos de mi referencia. Que tengo 25. Ah, pues mira, dijimos que 30. Entonces hay un error de 5. Se trabaja con el error de tal manera que se sigue generando una salida que va creciendo hasta que llega a los 30. Verifica, no, pues 30. ¿Cuánto es el error? 0. Ah, bueno, pues ahí se mantiene el sistema automatizado. Que ahora de 30 queremos que se vaya a 10 por alguna razón, la que sea. A lo mejor es un proceso donde hay que enfriar de golpe. Ah, bueno, mi referencia cambia a 10, la salida debe ser 10, pero está en 30. Entonces, constantemente se está monitoreando y sensando la temperatura hasta que llega a nuestra referencia. Por eso este es el importante. Lo van a ver con mucho detalle en sexto. Y esta es la figura que aparece en nuestro modelo. Entonces, vean, tenemos que aplicar esta solución. Bien, les comentaba que esto, en cualquier libro de control lo encuentran. Déjenme descargar este para que sea más rápido. Y resulta pues que ya tenemos los elementos del modelo del motor. Y lástima que está un poco fea la copia, el escaneo de esto. A ver si lo veo a primera vista. A primera vista lo debo de ubicar. Y veremos que está aquí nuestro ejemplo. Debo verlo. A ver, sigue siendo sistema mecánico. Sistema mecánico. A ver. Ah, ya. Nos pasamos. No mucho, pero ahora lo vemos. ¿En dónde está? ¿En dónde está esto? Siguen siendo los modelos de físicos. Déjenme cambiar para acá. Vamos a ver rápido. Tanques que también los van a ver. Aquí está, vean. Circuito del motor eléctrico. Lo vamos a amplificar un poquitín. Vean que nuevamente, circuito de campo, lo ponen así porque está independiente. ¿Sí?
Luego el circuito de armadura, un voltaje que aplicamos, una inductancia, una resistencia, aquí está el motor, aquí está el voltaje en sentido contrario, se genera un torque y una velocidad angular y hay una carga. ¿Sí? Bien, si nosotros partimos con esta malla, podemos decir que el voltaje aplicado A menos el voltaje B, que está aquí en estos extremos del motor, va a ser igual al voltaje que cae en la resistencia, más el voltaje que cae en la bobina. Listo, eso es todo. ¿Sí? Me voy a regresar un poquito, nada más para que veamos las constantes. ¿Sí? Oh, esto está al revés. Déjenme ver si lo puedo voltear. Nada más para esta página. Bien. Para esta página que está aquí, dice esto. Bueno, aquí hablan de un motor que tiene una carga y que está rotando, ¿sí? Pero aquí hay un detallito. Les digo, los libros tienen sus errores, ¿sí? Dice, aquí por ejemplo están hablando de un voltaje y una posición, o sea, un ángulo. Y dicen que la salida entre la entrada es igual a voltaje entre ángulo. Y dice que es una constante. Este es un error porque no necesariamente es una constante. Si tenemos elementos de distinta naturaleza, pues claro que no va a ser una constante. La función de transferencia puede relacionar elementos de distinta naturaleza. Entonces, esta parte está de más. Pero bien, lo que nos interesa, claro, tomarlo en cuenta, pero lo que nos interesa es este principio del motor. Vamos a darle una lectura rápida. Vean, nuevamente tenemos la espira. Aquí tiene una longitud L. Esta es una longitud B o tramo B. Esto mide L nuevamente. Y aquí hay dos pequeños tramos que son equivalentes al B. Vean que la B mayúscula representa la intensidad de campo magnético o densidad, que al final de cuentas es lo mismo. Cuando le aplicamos un voltaje aquí, resulta que se arma una corriente que va a circular por la espira. El que esté esta corriente circulando y la espira dentro del campo, se genera una fuerza. Debido al sentido de la corriente, esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, por lo tanto las dos fuerzas contribuyen a que esto gire. Bien, dice aquí, el motor de CD se usa para convertir una señal de entrada eléctrica en una señal de salida mecánica. Consta básicamente de un embobinado y el embobinado de armadura, esto entre comillas porque puede ser un imán. Gira libremente. Este embobinado está ubicado en un campo magnético generado en forma normal por una corriente que fluye por el embobinado de campo. No necesariamente, puede ser imán. Cuando una corriente de armadura fluye por el embobinado de armadura, debido a que está en un campo, sobre este embobinado actúan fuerzas que lo hacen girar, lo que ya hablamos. La fuerza que actúa sobre el alambre por el que pasa la corriente IA y que es de longitud L, en un campo magnético con densidad B, y además son ortogonales, o sea, son perpendiculares, dice que F es igual a la intensidad de campo por la corriente y la longitud, ¿sí? Si tenemos N alambres o N espiras, porque es una bobina ya de N espiras, solamente la multiplicamos por N. Observen que aquí hay elementos constantes, la N, la intensidad de campo y la longitud. O sea, ya armado nuestro motor, pues la longitud es constante. De aquí es en donde aparece la famosa constante K, esta que tenemos aquí, porque ustedes dirán, bueno, ¿de dónde salió esa constante K?
Me parece que es aquí. Torque constante por corriente por flujo. Ah, bueno. Este torque en realidad es una fuerza. Nosotros la tenemos aquí. Torque por la corriente, por la densidad de campo y se me olvidó, y por el flujo. Corriente, flujo y la constante de la máquina. Corriente, flujo, ahora representado por B, y la constante de la máquina, que es el número de vueltas, la L y otras cosas que lo vamos a ver con detalle. O sea, esta K tiene un significado. La fuerza sobre el alambre dan por resultado un torque, claro, porque esto está en un eje. La fuerza provoca un giro. Y entonces ese torque es igual a fuerza por B, o sea, B es el radio. O aquí lo están pintando como la longitud de esta. Fuerza o torque es igual a la fuerza por esta longitud B. Entonces, vean que otra vez la longitud y B son constantes. La intensidad de campo es constante y el número de vueltas es constante. Por lo tanto, podemos decir que el torque es igual a K por B y por corriente de armadura. De ahí sale. Puesto que la armadura es un embobinado giratorio en un campo magnético, en este se va a inducir un pequeño voltaje. Este voltaje será de tal modo que se oponga a la causa que lo produce y se le llama fuerza contraelectromotriz. Y esta es proporcional ¿a quién? A la velocidad. Nuevamente volteamos nuestro documento. Pasamos. Ahí está. Espero que sí sea creo que se nos movió. Lo buscamos. ¿Alguien tomó nota de la página? No importa. Ahora lo vemos. Espero que todo esto esté quedando claro. Sí. Profesor. Sí, profe. Y entonces, vean de dónde aparecen esas cosas. Aquí está. Ah, no, este es un tanque y está al revés. Vamos a ver. Entonces ya aquí está, ¿no? Ya vimos que el torque depende de una constante. Listo. Aquí viene la continuación. Este voltajito, ¿sí? Que se opone a la causa que lo produce, dice que depende de la intensidad de campo, de la velocidad y otra constante. Como se darán cuenta, pues tanto la B como la K la podemos manejar constante y por lo tanto el voltaje va a depender de esa constante multiplicada por la velocidad. El martes, vamos a ver de dónde salen las constantes para que no nos quede la duda, ¿sí? Ahora sí, entonces lo que están diciendo aquí, que este voltaje va a ser igual a la constante por omega. Este ya involucra la B, entonces le llaman K3 porque no es la misma que aquí. La K3 involucra la K2 más la B. Órale. Nuevamente regresando a nuestro circuito, entonces podemos decir que el voltaje A menos este voltaje B es igual a esta suma de caídas de tensión de la bobina y la resistencia. Este circuito no juega porque lo único que hace es generar la intensidad de campo magnético. Juega en el sentido de que debe estar presente, pero nuestra velocidad no va a depender de él. Bien, la entrada a la parte del motor del sistema es VA, el cual se suma con la señal de retroalimentación. Eso lo vamos a representar de esta manera. Aquí lo están... bueno. Esta es una ecuación 1. Esta es la ecuación 2, que ya decíamos que hay un torque
que depende de una constante y una corriente. Aquí ya están involucrando la K con la B. Finalmente es otra constante, se llama B. Y luego viene la parte mecánica que dice, bueno, aquí ya lo pusieron. Observen, circuito de armadura es este que tenemos aquí abajo. Nosotros podemos esto ponerlo en función de Laplace y lo que dice aquí, esta parte de aquí de circuito de armadura es esto que está aquí, 1 entre SLA más RA. Este es el circuito de armadura, voltaje de entrada y corriente de armadura. Bueno, ahí está, voltaje de entrada igual por esto, igual a corriente de armadura. Corriente de armadura multiplicada por la constante K4 nos da un torque. Y torque por 1 entre JS más B nos da la velocidad angular. Esta velocidad angular multiplicada por K3 me da el B de la parte de la fuerza contraelectromotriz del rotor y se resta de acá. ¿Sí? Entonces, vean que si este de aquí no es significativo, basta con tener esta multiplicación de todos los elementos y resulta que entonces, ¿cuál va a ser mi función de transferencia del motor si esto es despreciable? Bueno, pues tenemos esto de aquí. ¿Sí? Es la misma ecuación de arriba. Aquí está la del torque y aquí está la de la carga. Entonces, si esto desaparece, no está el nodo de suma, simplemente entra la señal voltaje. ¿De acuerdo? Y entonces nuestra función de transferencia va a ser omega, vean que este es un parámetro mecánico, omega entre el voltaje de armadura va a ser igual a K, este queda en el numerador, entre SLA más RA multiplicado por JS más B. O sea, esta es la función de transferencia de nuestro motor, así de sencillo. No sé si aquí la pinten. A ver, vamos a ver si llegan a la ecuación final, que deberían llegar porque están hablando de... bueno, ya se metieron a la linealidad. Lástima que no lo pusieron, pero si le buscan en el AdView, hay un programita que modela el motor de corriente directa. No sé si yo lo tengo. Déjenme ver. Documentos, ¿qué era? Ya ni me acuerdo. Programas, señales y sistemas, motor, pasos. No, por ahí había uno que decía motor, modelo de un motor de corriente directa. Lo vamos a buscar y lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Mientras por hoy, como les decía, de acuerdo al álgebra de bloques, nuestra función de transferencia y el modelo del motor es multiplicar cada uno de estos bloques. En el siguiente hacemos ese resumen y entonces, pues ya con eso llegamos a nuestro modelo matemático de un motor de corriente directa. Ustedes se preguntan, ¿y un generador? Es lo mismo, son las mismas constantes, es la misma máquina, nada más que en lugar de salida velocidad angular, vamos a tener un voltaje y como entrada una velocidad angular, la función de transferencia, y es prácticamente lo mismo. Bien, por hoy los libero, tienen su siguiente clase. Vamos a después hacer unos ejercicios. Pues buenas noches, compañeros. Gracias, profesor. Muy Buenas noches, Cualquier duda, sí, cualquier duda el martes. Buenas noches. Estos documentos están en su Drive, así es que si quieren echarle una miradita,
Ahí están en el drive. Vale, profesor. Que tengan Bueno. buen fin de semana. Buen fin de semana, compañeros. Hasta el martes. Hasta el martes.